Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy 14 de mayo del 2023. El domingo pasado estábamos haciendo memoria acerca de este tema sobre el 10 de mayo, que pues cae entre semana, y normalmente la iglesia se reúne los días domingo. Bueno, quise dejar este mensaje para esta fecha con un solo propósito: no comparar así el amor de Dios con el amor de una madre, pero recordemos que la madre es el medio donde el ser humano nace, es el medio donde Dios ha dado la vida a los seres humanos. Por lo tanto, quisiera hablar sobre el amor maternal, que tiene una figura del amor de Dios en cuanto a su humanidad. Voy a leer Isaías capítulo 49, en el versículo 15, que a la letra dice: «Si olvidara la mujer de los que dio a luz, para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti». ¿Por qué hace esta pregunta? Porque desafortunadamente, pues no para herir los sentimientos de algunas madres que abortan por alguna razón. Sin embargo, hay ocasiones donde no hay otra alternativa, y en cierta ocasión, hace ya algunos años, como un testimonio, lo voy a decir. Mi esposa quedó embarazada 3 veces cuando recién casados, y en esas 3 veces tuvo un aborto y 2 niños que partieron con el Señor, que ya habían nacido. Entonces, cuando ya Dios me regala a mi hija, que prácticamente era el 4.º hijo, Dios me mandó un regalo especial. Después de mi hija, mi esposa quedó embarazada de mi hijo, y cuando tenía 3 meses de embarazo, resulta de que los médicos vieron el problema de mi esposa, que estaba sangrando, y dijeron que traía placenta previa. Era la 2ª o 3ª placenta previa que mi esposa tenía. Entonces dijeron los médicos que era necesario extraer el feto de su vientre. Mi esposa y yo platicamos y llegamos a la conclusión de que si Dios nos lo había dado, pues era para nosotros. Y ahora son nuestros hijos tan queridos, son los 2 tesoros que tenemos yo y mi esposa, y que no lo podemos cambiar por nada. Para mí mis hijos son iguales, no importa aunque uno sea varón y el otro sea mujer, valen lo mismo, y les tenemos el mismo cariño, el mismo afecto, y daríamos lo mismo uno por el otro. Pero déjeme decirle que después de revisar a mi esposa 3 especialistas, resulta de que los 3 le dijeron que había que extraer el feto, y de esa manera salvar la vida de mi esposa, ya que teníamos una niña. Y nos dijeron los doctores: es mejor una mamá con una hija que una hija sin mamá. Pero tomamos la decisión, sobre todo mi esposa, de tener ese hijo. Y ¿sabe qué? Cuando llegó los 9 meses de embarazo, una semana antes, 3 días antes de que se cumpliese el tiempo de dar a luz, hicieron una operación, una cesárea programada. Y resulta de que la doctora nos dijo: doña Leti acaba de tener 2 hijos. ¿Cómo 2 hijos? Es que dice, le sacamos la placenta, que es lo mismo que un hijo más, como el que nació. Así que algo increíble, porque esa cosa que le sacaba mi esposa de su vientre,
era una cosa horrible. En un bote de mayonesa, esos grandes, apenas cabía lo que le habían sacado mi esposa, algo así como esta botella, pero más grande, y estaba como con hule, ¿no? Algo así, bien formado de diferentes colores, y era así muy feo. Lo mandaron a hacer unos estudios y no era nada grave, pero cómo Dios había hecho una obra tan grande de que había apartado todo el líquido de lo que iba a ser la causa de la muerte de mi niño, y Dios había separado todo eso, y mi hijo nació bueno y salvo. Doy gracias a Dios porque ellos ya tienen sus familias, sus esposas, sus hijos, su esposo, mi hija y sus hijas. Bien, soy feliz por eso. Pero con respecto a este texto que acabo de leer, si ustedes se dan cuenta, el amor de una madre, en el caso de mi esposa, le habían dicho que iba a morir, que no iba a aguantar mucho, 5 o 6 meses de embarazo, y entonces el niño iba a tragar líquidos, iba a morir en su vientre, y ella también iba a morir. Pero una madre, el amor de una madre. Quiero hablar de algunos personajes bíblicos, de mujeres que también se denota su amor tan grande por tener un hijo. Es aquí donde nosotros podemos valorar el por qué hay un día especial para conmemorar el Día de la Madre. Y hemos dicho que el Día de la Madre son todos los días, porque un hijo tiene que estar siempre desde que nace, es más, desde que está en el vientre de su madre, estar con ella. Y sobre todo los primeros años, cuando empieza a crecer el niño, pues ya llega hasta la edad de 7 años, y su madre es la que lo lleva al kinder, a la escuela, pero poco a poco llegan a la adolescencia y empiezan las etapas de la vida a cambiar y una conducta diferente, pero en fin, la madre siempre estará al lado de un hijo, al no ser aquellas madres que por alguna razón, quizás que pueda ser de otra fuerza mayor, puedan abortar. Ahora que estaba leyendo estos textos que voy a dar a continuación, pues el Señor termina diciendo en ese versículo 15 del capítulo 49, termina diciendo en la palabra, dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, es decir, todo lo que ha pasado para tener un hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Imagínense, aunque la mamá por alguna razón olvide aquel momento cuando dio a luz a su hijo, pero Dios jamás olvidará a su pueblo. Dios jamás olvidará a su iglesia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que fue comprado a precio de sangre. Entonces, de igual manera, muchas mujeres, en el caso de Génesis, capítulo, déjenme leer, capítulo 21, el capítulo 21, en el versículo 16, la palabra dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Aquí estamos hablando de una mujer llamada Agar. Agar era esclava de Abraham y de Sarai. Como Sara no podía dar hijos, entonces le dio a su sierva Agar, a su esposo Abraham, para que tuviera un hijo. Y ese hijo se llamó Ismael. Pero en la promesa de Dios que siempre se cumple, pasando los años, cuando Ismael tenía alrededor de 10 a 12 años, nació Isaac a través de Sara. Y lógico, estos niños tenían una rivalidad, tanto que llegó un momento donde ya era insoportable la actitud de Sara y de Ismael, que coscorroneaba, le pegaba, molestaba mucho a su hermano menor, que era Isaac. Y entonces, a través de Dios, Sara obedeció hablando con su esposo de que tenían que
correr a la sierva, a Agar y a su hijo Ismael. Terminaron desechándolo, y una vez que lo desterraron, caminaron por el desierto, y cuando se terminó el agua, la comida, el sustento que llevaban, tuvieron que aguantar la sed, el calor, y cuando estaban a punto de fallecer, ya en este momento Ismael no podía hablar, ya estaba casi sin respirar, los labios partidos de tanta sed. En fin, Agar era tanto su dolor que no quería ver que su hijo muriera en sus brazos cuando ya no había nada que hacer. Lo llevó como a 100 metros de donde estaba, bajo de un arbusto, y lo dejó ahí el muchacho. Pero Dios, en su infinita misericordia, manda un ángel y abre una fuente de agua en el desierto para sustentar la vida de Agar y de Ismael. A la voz del muchacho, Dios escuchó ese llanto, ese lloro, y tuvo misericordia. Por eso el amor de Dios es tan grande que Él no puede olvidarse de su pueblo. Y hoy encontramos que en la descendencia de Ismael pues están todos los árabes. En otra ocasión vamos a hablar con respecto a esa historia, pero lo que voy es el amor de una madre que morir al lado de un hijo cuando ya no había nada que hacer. Y ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que podemos dar dentro de esto es, por ejemplo, a la mamá de Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, verso 3, dice: pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a orillas del río. Aquí está hablando acerca de esta historia donde dice que el pueblo hebreo estaba multiplicándose y los egipcios tuvieron temor de que un día los hebreos conquistaran al pueblo de Egipto y destronaran a Faraón y ellos gobernaran. Entonces mandó una ley Faraón de que todos los varones que naciesen fueran muertos. Así que las parteras se dedicaban a matar a todos los varones de las hebreas, es decir, los niños que nacían varones. Las niñas pues los dejaban vivir. Y a causa de esto, la Biblia dice que cuando las parteras llegaban, las hebreas ya habían dado a luz, ya tenían a sus hijos, así que no podían matarlo. Sin embargo, la mamá de Moisés lo escondió por un tiempo, y no teniendo más cómo ocultar la existencia de este niño, puesto que lloraba cuando tenía hambre, pues era un niño que tenía que salir a la luz, a la vista del público, y entonces lo iban a ver y lo iban a matar. Lo que hizo es hacer una barquilla con garrizos, con juncos, lo calafateó con brea, y en fin, lo soltó en el río Nilo con toda la sabiduría de Dios, para que viesen en la hora en que la hija de Faraón bajaba con sus doncellas al río. Y entonces ahí conocemos la historia, cómo la doncella esta princesa, la hija de Faraón, toma al niño de donde la vieron que iba sobre las aguas, y lo adopta como su hijo. Pero vean ustedes, una madre que buscó la forma primero de tener a su hijo en secreto, que no lo vieran las parteras egipcias, para que no lo mataran, exponiendo muchas cosas. Lo pudo ocultar por un tiempo, pero ya no habiendo forma, buscó la manera de que este niño pudiese vivir. Pero una madre, el amor de una madre es incomparable. Decía mi mamá cuando ella vivía y nosotros éramos pequeños, escuchaba que decía: una madre para 100 hijos y un padre para ninguno. Y bueno, yo no entendía eso, pero hoy entiendo que como una madre por los hijos da hasta su propia vida. La frase de mi esposa, cuando el asunto de mi hijo que estaba en su vientre,
ella me decía, si Dios me la dio, van a ser bien nuestro hijo. Y si no, pues si tengo que morir, no importa que yo muera. Imagínense, mi esposa dar su vida por su hijo. Y entonces, eso mismo puede pasar con aquellas madres que realmente han tenido en su vientre un ser que Dios ha puesto en ellos. Quiero hablar de un personaje más, en el caso de Samuel. En segunda de Samuel, capítulo 2, verso 19, dice, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ana, la madre de Samuel, no tenía hijos, era estéril. Sin embargo, Dios le concede un hijo, y cuando lo ve el sacerdote Elí, que esta mujer balbuceaba en su oración en el templo, pensando que estaba borracha, fue y se acercó, y ahí conocemos la historia cuando ella dice, Señor, no estoy borracha, y le empieza a confesar su petición, y entonces el profeta le dice, o el sacerdote le dice, ve, porque dentro de un año vendrás ya con un bebé. Y entonces, ven ustedes que Ana había prometido que si tenía un hijo, se lo iba a dedicar a Dios. Y tanto era el amor de Ana, que después de quitarle el pecho, después de que dejó de amamantar a su hijo, lo trajo al sacerdote a cierta edad, para que ahí se quedara y aprendiera el oficio sacerdotal. Y ahí vemos la historia como Dios le hace un llamado a este joven, pero regresamos al amor maternal. Vean ustedes cómo Ana, era tanto su ilusión de tener un hijo, y no le importó dejarlo, dedicarlo a Dios, con tal de tener el hijo, aunque no lo tuviera a su lado. Otro ejemplo que podemos encontrar, y voy a ir saliendo con este mensaje, es algo de una mujer llamada Rispa. Ahí en segunda de Samuel, en el capítulo 21, verso 9 dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto con aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Si usted se da cuenta, el versículo 10, leo también el versículo 11, dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Rispa tenía 2 hijos, pero los gabaonitas tenían un problema, o habían tenido un problema con el rey Saúl, donde habían hecho injusticias con su pueblo, y ellos querían venganza ahora que David era rey. Y entonces en la plática que ellos tienen, llegan a un acuerdo donde los gabaonitas le pidieron nada más y nada menos que los hijos de Saúl, de sus concubinas que había tenido el rey Saúl. Y entonces de esas concubinas pues sacan los 7 hijos, dentro de los cuales estaban los 2 hijos de Rispa, que también había sido concubina del rey Saúl. De esa manera, entonces David, dando su palabra de que tenía que hacer justicia, ¿no? Y dejó pues que estos 7 hijos de Saúl, con el dolor de su corazón, los ahorcaran. Y Rispa, pues tenía sus 2 hijos. Y ahora ella como madre, escuchen lo que voy a decir, los colgaron en un peñasco, ahí donde un árbol junto a un peñasco, y ahí los guindaron, los 7, pero ella tomó un manto de cilicio, vamos a parafrasearlo, tomó una lona, y entonces lo puso y cubrió los cuerpos de sus hijos. Y dice que estuvo ahí
noche y día, y en el día no dejaba que las aves de rapiña vinieran y arrancaran los ojos y comieran las vísceras de los cuerpos. Ella con piedras, con palos, se dedicó a cuidar a sus hijos, aún ya siendo cadáveres. Y de noche, imagínense esa mujer, de noche cuidar que las fieras tampoco vinieran de noche y devoraran los cuerpos de sus hijos. Ella estuvo ahí hasta que la lluvia cayó para la siega, para lo que Dios había prometido en cuanto a lo que ofrendaban cada año. De esta manera podemos ver el amor de una madre. Quisiera hablar más ejemplos, pero quiero terminar acá con algo muy sencillo. Miren, una madre hace cosas que muchas veces no es lícito que las haga. Una madre es capaz de robar, es capaz de vender droga, es capaz de hacer tantas cosas, hasta de matar quizás, con tal de salvar la vida de sus hijos. Déjeme contarle algo que lo viví en carne propia y que voy a hablar así para que ustedes me comprendan, de una persona que trabajaba en un restaurante y tenía dos hijas, una estudiando en la secundaria y en la otra en la preparatoria, y no le alcanzaba lo que ganaba para cubrir las necesidades de sus hijas. Y resulta de que esta mujer, cuando salía de trabajar del restaurante, llegaba donde yo estaba. Yo era inconverso, yo tenía 23 años de edad para ese entonces. Yo me convertí a los 24 años de edad en 1975. Pero por el 74 más o menos conocí a esa mujer. Y yo trabajaba en un hotel, administrador, auxiliar, y a veces me quedaba en la administración. Y ahí fue cuando me habló esta mujer, no puedo decir su nombre, se acercó y me dijo: chaparrito, te pido un favor, mira, yo trabajo de esto y esto, pero necesito clientes para que yo me gane el dinero, lo que me hace falta para mis hijas. Y entonces pues yo no tenía el temor de Dios como hoy, pues yo sabía que había Dios y todo, pues yo fui catequista, fui sacristán, fui campanero, y entonces sabía todo eso, pero no había tenido yo un encuentro personal con Dios como el que tuve más adelante. En ese tiempo yo no conocía a Dios de esta manera. Entonces yo me dedicaba a hacer esas cosas también, y sí le conseguí clientes, y ella me dio una gratificación por haberle conseguido clientes. Y yo no entendía por qué hacía esto esta mujer, y luego me platicó la historia, realmente que su marido lo había dejado, se había ido con otra mujer y lo dejó ella sola con sus dos hijas. Entonces, ¿qué no hace una madre para sacar adelante a sus hijos? Yo vi a esta pobre mujer que trabajaba en un restaurante y aparte de eso se metió de sexo servidora, buscando clientes para ganar el dinero que necesitaba para darle estudio a sus hijas. Y por lo que yo tuve entendido, cuando dejé de ver a esa señora, sus hijas estaban en la preparatoria, ambas estudiando. De ahí nunca más lo volví a ver, pero digo, ¿hasta dónde hace una madre? El amor de Dios es el amor ágape, es el amor grande, sublime, puro. Pero el amor filus, el amor filial de un padre, de una madre, de la familia, es abajo de ese gran amor de Dios. Pero no es que esté comparando, pero tiene algo que ver de esto. Miren, Dios tiene muchas cosas en los seres vivos, inclusive en los animales. Se dice de una anécdota de una zorra que salió temprano de su guarida y se fue a buscar comida con su zorrita. Y resulta de que
era un zorrito, no zorrita, un zorrito. Y resulta de que de repente vio que no estaba su zorrito con ella y se encontró a un burro y le dijo: oye, señor burro, de casualidad no ha visto mi zorrito. ¿Y cómo es su zorrito? Bueno, mi zorrito, dice, tiene sus orejitas de ámbar, su trompita delgada, exquisita, su colita de seda, y bueno, lo pintaba muy bonito. Y así se pasó todo el día, le preguntó a todos los animales del campo, y ella no encontraba a su zorrito, y por más que buscaba, dejó de buscar comida por buscar a su zorrito. Ya llegando, ya la tarde, entrando la noche, se encontró con un coyote, y le dice: señor coyote, ¿no ha visto usted mi zorrito por ahí? Ya la zorra cansada, agotada, sedienta, hambrienta, pero seguía buscando su zorrito. ¿Y cómo es su zorrito?, le dijo el coyote. Y le dijo: sí, no, sus orejitas de seda, trompita así, su colita de peluche, y lo pintaba muy bonito. Y dice el coyote: no, dice, no he visto ese zorrito. Allá en el arroyo vi en el salzar trabado un zorro trompudo, orejón, con la tiesa. Y dice la zorra: ese es mi hijo. Y corre y se fue a ver a su hijo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que una madre, para sus hijos, son los más hermosos, son los más bellos, son los más grandes del mundo. Y yo digo, hoy en día, mamá, tu día, aunque ya pasó, fue el 10, estamos a 14, debo de decirte que ese amor que tú tienes se asemeja al amor de Dios. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Él dio su vida por todos nosotros. Hay tantos pasajes. No vayas a ser como aquella mujer que habla ya, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 26, de dos mujeres que tenían sus hijos, pero una de ellas lo mató, la ahogó, lo estaban durmiendo. Y entonces cuando se dio cuenta que estaba muerto su hijo, lo cambió con la otra que tenía su hijo vivo. Al discutir, fueron delante del rey, en ese tiempo Salomón, que empezaba a reinar, y una discutía que era su hijo y la otra también que era su hijo. Pero entonces dijo el rey, llamando a un guardia, le dijo: saca tu espada, pártelo en dos este niño y dale la mitad a cada uno para que dejen de estar peleando. Pero la verdadera madre dijo: Señor, no la mates, dáselo a ella. Aunque es mi hijo, dáselo a ella, pero no quiero que muera, que viva. Vean ustedes hasta dónde llega el amor de una madre. Hasta dónde ha llegado tu amor como madre con tus hijos. Yo sé que has hecho muchas cosas. Has dejado de vestir, has dejado de ponerte un calzado, has dejado quizás de comer con tal de darle de comer a tus hijos, de darle vestido a tus hijos. Has dejado de hacer muchas cosas con tal de meterlos a una escuela, a un colegio. Te felicito, sigue así, Dios te va a dar la victoria. Pero si hay madres que han abandonado a sus hijos, que se han ido así porque sí, y han abandonado, no importando la condición de sus hijos, digo, qué ingratitud. Ya ni los animales tienen ese comportamiento. Así que yo quiero dar gracias a Dios por esas mamás que han cuidado a sus hijos, que han dado su vida por ellos, y quiero pedirle a Dios por aquellas que no lo han hecho, que reflexionen, que piensen que es un ser vivo que Dios puso en su vientre, que es un alma viviente que está ahí para la gloria de Jesucristo. Déjenme dar gracias a Dios por esto. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, sé que este mensaje no es tal como quisiéramos que fuera para felicitar a las mamás, más bien es un mensaje para hacer reflexionar a aquellas madres, Señor, que si realmente han sido como estas mujeres que vimos en esta palabra, como este ejemplo que acabamos de hablar, Señor, bendíceles, fortaléceles, premiales, dales de tu gracia, de tu amor y tu misericordia, Señor, que el esfuerzo que ellos hacen pueda servir de que el día de mañana vean coronado de gloria sus esfuerzos por sus hijos, Señor. Pero si hay una madre que ha abandonado a sus hijos, te pido que haga, Señor, en ella una nueva persona, que reflexionen, que piensen que pusiste una vida
en las manos de ella para educarlo, para darle el crecimiento, Señor, porque ciertamente herencia de Jehová son los hijos. Muchas gracias te doy por esta palabra. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a la iglesia Cristo el Divino Redentor, a mis hermanas y hermanos que están fuera de la iglesia. Dios les bendiga donde quiera que estén. Les mandamos un abrazo, sobre todo a todas las mamás de México, de Chiapas, de la iglesia, y los que nos puedan ver más allá de nuestras fronteras. Dios les bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá.